¿Qué tal, mis queridos jóvenes de grado 11, promoción 2020? Hoy quiero hablarles de un tema de filosofía eh, que es el existencialismo. Es una corriente filosófica. Cuando hablamos de la corriente filosófica significa que es un pensamiento ya estructurado, que hay unos escritos que definen cuáles son sus principios, cuáles son sus lineamientos, y hay unos escritores que se dedican a alimentar y a desarrollar esa corriente del pensamiento. Entonces el existencialismo es una corriente filosófica por esa situación. Ahora, quiero contarles que desde el inicio de la humanidad siempre se ha preguntado cuál es el verdadero sentido de la vida. ¿Qué significado tiene vivir? ¿Para qué existo? Se lo han preguntado humanistas, poetas, religiosos, artistas, y se habían planteado esa pregunta. ¿Qué significado tiene la existencia? ¿Para qué existo? Pero resulta que el cristianismo había acallado esa pregunta porque el cristianismo le dio significado a la existencia. A la pregunta, ¿cuál es el sentido de existir? Pues entonces el cristianismo dice, pues la existencia es un regalo de Dios. Dios creó al ser humano por amor y le dio un significado. ¿Cuál es el sentido de vivir? Pues que tú te construyas como persona, que vivas como un hijo de Dios, que hagas obras de caridad, que ames al prójimo y si tú te portas bien, después de esta existencia vas a resucitar y vas a tener una existencia plena con Dios. Diríamos que es el cristianismo el que respondió a esos cuestionamientos que la humanidad se había realizado y esa pregunta del sentido de la existencia quedó acallada, como que no se volvió a tocar. Pero durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial, la humanidad quedó devastada, destruida. Europa, el mundo quedó devastado. Y era tanta la muerte, tanta la destrucción, la desesperanza, el sinsentido de la vida, que nuevamente resurge el existencialismo como tal. Y entonces comienzan a preguntarse, ¿cuál es el sentido de la vida? Somos seres para la muerte. Realmente el hombre nace para morir. La vida no tiene sentido. Es una desesperanza total. ¿Para qué existimos si una decisión estúpida de la humanidad, no lo digo yo, lo dicen los pensadores existencialistas que utilizan esa expresión, dicen una decisión estúpida del mismo ser humano puede acabar con la existencia? Y entonces comienza la corriente filosófica del existencialismo a tomar fuerza y empieza como a construirse como una corriente filosófica en el siglo XX, a raíz de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, donde la humanidad quedó devastada y donde el sentido de la vida vuelve a retomarse. Esa corriente filosófica llamada existencialismo toma tres vertientes. La primera es la del ateísmo con Jean-Paul Sartre, un francés, Jean-Paul Sartre, donde dice, si Dios existiera, no hubiera permitido la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Si Dios existiera, pues no estaríamos en esta desesperanza. Dios no existe. Y por eso es una corriente existencialista atea. Hay una corriente filosófica cristiana liderada por Soren Kierkegaard, por Miguel de Unamuno, por Gabriel Marcel, donde vuelve otra vez desde Cristo a darle sentido a la existencia. Y hay una corriente, eh, una tercera corriente, que es el agnosticismo liderada por Albert Camus o Alberto Camus, como lo quieran pronunciar, que dice, pues si Dios existe, me da igual. Si Dios existe o no existe, me da igual. ¿Por qué? Porque el que vive la existencia soy yo. Y si Dios existe, pues Él estará en el cielo y vivirá su existencia. Él no tiene nada que ver conmigo. El que tengo que levantarme y vivir soy yo. Por eso es una corriente agnóstica, que le da igual si Dios existe o no existe.
¿Listo? Entonces, ahí está esas tres corrientes filosóficas. Ahora, ¿cuáles son los principios? Es decir, ¿de qué habla el existencialismo? Lo primero que hace el filósofo es hablar de la existencia. ¿Cuál es el sentido de la existencia? Y Jean-Paul Sartre dice, la existencia prevalece a la esencia. Es el gran principio del existencialismo. Atención muchachos, la existencia prevalece a la esencia. Es decir, lo primero que hace el ser humano es existir. La esencia, es decir, lo que usted construya como vida, ese es el resultado de la interacción con la sociedad. Significa que lo primero que usted hace es existir. Pero si usted existe en un ambiente cristiano, pues su esencia será de una persona existente con corriente o con creencias religiosas. ¿Sí? Entonces, el primer principio del existencialismo, lo repito, la existencia prevalece a la esencia. La existencia es primero a la esencia. La esencia usted la construye en la interacción con la sociedad. Es decir, lo que usted termina siendo en la vida, pues es lo que los demás seres humanos le aportan. Primer principio. Segundo principio del existencialismo es la libertad. ¿Realmente somos seres libres? ¿Realmente yo puedo tomar decisiones y hacer con mi vida lo que se me dé la gana? Es un cuestionamiento que hace el existencialismo. La respuesta para algunos es no. No, yo digo que soy libre, pero viene un estúpido, desata una guerra mundial y acaba con mi vida y agarra con todo lo que yo he construido. Acaba con todo. Yo puedo tomar una decisión y viene alguien y me dice, no, eso que usted decidió no lo va a hacer esto. Entonces comienzan a mirar si el hombre es verdaderamente es un ser libre. La tercera, la insignificancia del ser. Decimos que somos la máxima creación, que somos la cúspide de la evolución, que somos el ser más evolucionado, pero realmente somos insignificantes, porque viene una primera guerra mundial, una segunda guerra mundial, y una bala nos puede matar, una bomba nos puede matar, alguien nos puede dominar, realmente caemos en la insignificancia del ser. La otra, ¿cuál es el verdadero sentido de la vida? ¿Para qué vivir? La otra, la muerte. Se definió al hombre como, ¿quién es el hombre? Un ser para la muerte. Nacimos para morir. Y dentro de ese fatalismo, pues, ¿qué queda? Pues gozarme la vida, vivir amargado, vivir pensando cuándo me voy a morir. En últimas, ¿quién es el hombre? El hombre es un ser para la muerte. Nacimos para morir. Es lo único seguro que tenemos. La otra es la nada. Pues es que yo nado dentro de la nada. Nada tiene sentido, nada me alegra, nada me alimenta, nada sirve, porque realmente voy a morir. Y por último, pues es una exaltación, otro principio de la existencia es una exaltación al absurdo. Nada tiene sentido, toda la vida es un absurdo. Miren muchachos que el existencialismo, dependiendo de cualquiera de las tres corrientes que yo tome, pues puede marcar el significado que yo le dé a la vida, ¿no? Y de hecho que a veces uno utiliza la expresión tengo crisis existencialista. Cuando yo digo tengo una crisis existencialista significa que estoy en la inmunda, que no le hallo sentido a nada, que no quiero nada, que nada me alegra y que realmente vivo en una desesperanza. Ahora, por último, ¿por qué el existencialismo es una corriente filosófica que cogió tanta fuerza, que todo el mundo puede hablar de existencialista? Porque resulta que estos filósofos eran escritores y entonces en sus obras, que son novelas, que son literatura, que se llevaron al cine, que se llevaron al teatro,
y que hoy se puede conseguir en cualquier biblioteca, pues llegó a las manos de la humanidad, de las personas, y entonces hoy podemos tener un acercamiento a esta corriente filosófica. Por ejemplo, ¿quién no ha escuchado La Metamorfosis de Frank Kafka? ¿Quién no ha escuchado La Peste de Jean-Paul Sartre? ¿Quién no ha escuchado La Náusea de Albert Camus o El extranjero de Albert Camus? ¿Quién no ha escuchado el libro del desasosiego del portugués Pessoa? Pues esto hizo que todo el mundo conociera algo del existencialismo y que llegaran pues a afectarnos, incluso pues a replantear nuestra existencia desde esas obras. Entonces, muchachos, esta es una corriente filosófica muy interesante que vamos a profundizar en el segundo bimestre cuando podamos estudiar a cada uno de estos filósofos y poderle dar respuesta a Jean-Paul Sartre que dice, el verdadero hombre que le haya sentido a la existencia es aquel que logra construir su propia existencia sin tomar nada de lo que ya existe. Jóvenes, ¿habrá algún ser humano que pueda construir su existencia sin tomar nada de lo que lo rodea? No lo sé. Por eso lo vamos a estudiar en el segundo bimestre cuando estudiemos a todos estos filósofos existencialistas que son muy interesantes y que nos aportan mucho a nuestra vida. Espero les haya quedado claro. Van a poder ver este video, véanlo cuantas veces lo requieran, porque con base en esto es que vamos a tener nuestra evaluación final el próximo jueves. Les mando un abrazo y muchas gracias por su atención. Hasta luego.